Una empresa no quiebra por tener deuda, quiebra cuando la distribuye mal, cuando no sabe cuánta deuda es sano tener, cómo puede obtener esa deuda, por medio de qué instrumento financiero y sobre todo cuándo y cuándo no puede acceder a más deuda. Así que en un par de minutos te voy a enseñar súper sencillo que puedas determinar si puedes adquirir más deuda o no, si es sano para tu empresa y estás en el momento correcto. Pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, bienvenidos a Educa tu Empresa, y en el día de hoy entonces vamos a utilizar una serie de 3 pasos para que puedas determinar entonces justamente si estás en el momento adecuado, en el momento correcto para poder integrar más deuda a la estructura de capital de tu empresa, o sea, la manera en la que se financia sus operaciones la empresa. Y pues antes de entrar a la serie de 3 pasos tenemos que comprender que la deuda tiene que ser un movimiento de apalancamiento que nosotros utilicemos para entonces poder impulsar, para nosotros poder darle un empujón para poder aumentar nuestras utilidades y mejorar nuestro rendimiento. El error siempre viene por no realizar un análisis, por no anticiparnos y no proyectar lo que puede pasar si nosotros tomamos una decisión, como entonces puede ser tomar una línea de crédito, tomar cierto préstamo, expandirnos a través de este instrumento financiero. Siempre los errores se pueden prevenir, podemos evitar muchos errores si simplemente realizamos una proyección y un pequeño análisis que no tiene que ser complejo, porque muchas veces es bastante obvio con números que no se puede realizar o no se puede tomar una decisión, y aún así lo hacemos porque pensamos que en algún momento lo vamos a solucionar o porque lo hacemos simplemente a ojo, y ese es un gran error. Así que vamos a entrar directamente a los 3 indicadores que nos van a ayudar a determinar cada uno como un distinto paso si podemos adquirir más deuda o no. Y este primer indicador es la cobertura de intereses, lo cual nos va a servir para saber qué tanta capacidad tenemos actualmente con lo que generamos, con nuestro EBIT, o sea, nuestras utilidades, digamos, antes de intereses e impuestos, para poder cubrir intereses que tenemos actuales. Pero en este caso, como estamos tratando de ver si podríamos cubrir esos intereses que tenemos que pagar, entonces pues vamos a determinarlo con esos intereses que hipotéticamente estaríamos pagando utilizando nuestro EBIT. Entonces, si nosotros colocamos los datos dentro de la fórmula, que es esta de acá, que nos indica entonces que vamos a dividir nuestro EBIT, que como digo son las utilidades antes de intereses e impuestos, lo vamos a dividir dentro de el pago por intereses. Como digo, en este caso tenemos que hacer realmente una investigación como se tiene que hacer realmente antes de realizar o tomar una decisión. Tenemos que estar bien informados de qué vamos a pagar, cuánto vamos a pagar y cuándo lo vamos a pagar. Y así en conjunto, también con los intereses que ya pagamos actualmente, poder determinar a través de este ratio si tenemos capacidad de poder ampliar nuestra deuda y también entonces pagar pues los intereses que son correspondientes a esa nueva deuda. Entonces, si nosotros sacamos este ratio y nos da un resultado por encima de 3, o sea que la relación de nuestro EBIT en relación a nuestro pago de intereses es de 3:1, significa que estamos en un rango donde podemos entonces considerar poder adquirir nueva deuda y por tanto pagar intereses. Si estamos en un rango inferior a 3, o sea, digamos entre 2 y 3, nuestro ratio, aunque tengamos un poco de oxígeno, digamos, o de margen, es justamente eso, solamente es como que fuera un margen de seguridad para entonces siempre tener esa holgura para poder siempre cumplir con las obligaciones de intereses. No significa que actualmente estemos en disposición de adquirir más deuda y por tanto más intereses. Y si tenemos un parámetro por debajo de 2, significa que realmente estamos bastante apretados y que en cualquier momento una eventualidad puede ser ya no solamente que la deuda que esté actualmente no tengamos la capacidad de pagar sus intereses, sino que si nosotros incluimos más deuda, definitivamente entraríamos en terreno peligroso de falta de solvencia para poder cumplir con estas obligaciones que son tan importantes como la deuda. Eso significa que entonces si me da un ratio mayor que 3, inmediatamente puedo ir y jalar cualquier tipo de préstamo o cualquier instrumento financiero. No, tenemos que realizar un análisis y recordar que este solamente es uno de los 3 pasos, así que empezar a hacerlo, digamos con la información que tengas financiera actualmente. Estos 2 datos vienen del estado de resultados para que los puedas ir, los ubiques y hagas el cálculo por ti mismo. El segundo indicador que tenemos que calcular con nuestros datos para determinar si podemos obtener más deuda o no es la relación entre la deuda y el patrimonio. Y esto también es bien sencilla, es una división nada más. En este caso los datos van a provenir de nuestro balance general. Específicamente son los datos del pasivo, de nuestro pasivo total y de nuestro patrimonio total también. Y pues ya después de haber realizado entonces esa división de nuestros pasivos totales dentro de nuestro patrimonio total, entonces nos va a quedar un ratio que lo que nos indica o lo que nos muestra información realmente es la relación o la proporción entre los recursos externos, que es la deuda, y los recursos internos o que han sido, digamos, aportados por los propios socios, por el equity, que entonces es lo que se considera justamente pues como los recursos internos. Y entonces podemos determinar si nuestra empresa está usando
en mayor medida o la deuda o el patrimonio, o sea, los recursos de los propios socios, para entonces poder digamos que hacer que la empresa opere o invertir. Entonces, si nosotros determinamos con esta división, con este indicador, que tenemos un ratio por debajo de 0.5, significa que tenemos mucha menor deuda que recursos propios o patrimonio aportado para poder operar nuestra empresa, lo que significa que todavía tenemos un buen margen y que es apropiado que podamos utilizar todavía más deuda, y que todavía de hecho es sano para poder entonces maximizar las utilidades y la eficiencia de nuestra empresa en la utilización de recursos. Si tenemos un ratio entre 0.5 y 1, por ejemplo, que tengamos 0.75, significa que de verdad sí estamos utilizando el poder de la deuda también para poder financiarnos, pero que en este momento hay que tener cuidado. Es como que fuera, si fuera un semáforo, debajo de 0.5 es semáforo verde, digamos entre 0.5 y 1 estamos en un semáforo amarillo, tenemos que ir con precaución, puede ser que sí, depende de los términos, depende de qué instrumento financiero, y si estamos con un ratio por encima de 1, significa que incluso estamos operando digamos nuestra empresa con más deuda que patrimonio, por lo que tenemos más obligaciones digamos con entes externos de la empresa, obligaciones de intereses, de devolver el capital, y que pues estamos entrando en un riesgo financiero. Significa que entonces no hay empresas que sean súper exitosas teniendo deuda y adquiriendo más deuda aunque tengan un ratio por encima de 1, 1.5, 1.50. No, hay empresas que tienen estos ratios y que operan y que generan buenas utilidades y todo, pero también depende mucho del modelo de negocios y digamos, del requerimiento de capital y de recursos digamos corrientes que se necesiten. Por ejemplo, una empresa manufacturera que requiere mucho capital para poder operar, vender el crédito y todo eso, producto físico, seguramente no puede operar, y los más sano sería que no operara con deuda, no entrara en un ratio de deuda por encima de 0.80. Pero por ejemplo, una de servicios o tecnología, que en algunos casos puede darse que no requieran de tanto capital, e incluso su ciclo de conversión de efectivo, o sea que tan rápido pueden generar efectivo con sus operaciones, sea lo suficientemente efectivo entonces como para poder seguir adquiriendo deuda a pesar de tener un ratio por encima de 1, que es digamos que el estándar. Siempre se puede estudiar el caso, y por eso es importante realizar un análisis, porque si simplemente nos guiamos por lo que en algún lugar leímos o algo así, es bastante, se puede volver algo digamos que ambiguo nuestro resultado, sí, o las decisiones que tomemos. Eso es lo que se vuelve ambiguo, las decisiones que tomamos. Entonces tenemos que realizar un análisis propio con nuestros propios números, utilizando por ahí sí las herramientas que otras personas nos dan, para entonces poder determinar y tomar decisiones como estas, que son muy importantes. Y el tercer paso o indicador que tenemos que medir es un poco más complejo, pero solo en fórmula es bastante sencillo igual de calcularlo, y la información que vamos a obtener de aquí va a ser tanto del estado de resultados como del balance general. Y para esto vamos a calcular entonces un dato que conocemos como ROE, Return on Equity, o retorno sobre patrimonio, que en palabras muy sencillas es el rendimiento, la eficiencia que tenemos para poder generar utilidades a través de los recursos aportados por los propios accionistas. Entonces vamos a definir los términos de la fórmula que vamos a utilizar, que es esta de acá, para entonces poder posteriormente ya rellenarla conociendo qué significa cada cosa. Y lo primero que dice ROA es Return on Actives, el retorno sobre activos, que en este caso es parecido, es el retorno, la eficiencia que tenemos para poder generar utilidades a partir de los activos que tenemos en la empresa. Y este lo podemos calcular también bastante sencillo utilizando datos del estado de resultados y también del balance general. Y el dato que nosotros tenemos que calcular en este caso son nuestras utilidades netas dividido nuestros activos totales, que ese viene del balance general. Y pues ahora tenemos que calcular el coste de la deuda, el cual se puede determinar de distintas maneras a través de distintos métodos. Pero el más sencillo es obviamente si conocemos la tasa no nominal, sino la tasa real, que esto he explicado en otros videos que puedes ir a ver en el canal, pues de nuestra deuda. Entonces, si nosotros conocemos la tasa real, podemos utilizarla directamente, y si no tenemos ese dato entonces de la tasa real, hay una manera también de calcular cuál es el coste de nuestra deuda. Este es mucho menos preciso, pero nos puede servir de referencia. Lo ideal es que siempre vayamos al dato más preciso para entonces realmente tener la información que nos sirve y que nos ayude a tomar buenas decisiones, y que no sea simplemente al tanteo, porque si no, esto no tiene sentido. Y entonces en esta otra manera lo que podemos hacer es dividir nuestro gasto total de intereses que proviene de nuestro estado de resultados dentro de nuestra deuda total, que vamos a encontrar dentro del balance general, tanto en deuda a corto plazo como deuda a largo plazo. Y por último, esa relación de entre deuda y patrimonio es justamente lo que calculamos en el paso anterior. Si se recuerdan, eran pasivos dentro de patrimonio. Obviamente, si lo queremos hacer un poco más específico y quieres ir un poco más allá, te doy un tip que es de los pasivos. Simplemente
digamos que traer o utilizar para calcular ese dato la deuda. O sea, vamos a quitar documentos por pagar, cuentas por pagar, por ejemplo, algún otro tipo de obligación que tengamos ahí que realmente no represente deuda. Por ejemplo, digamos, gastos atrasados, alquiler atrasado, cualquier tipo de cuestión de pasivo laboral, o sea, todo lo que no sea deuda, pues lo podemos quitar y va a ser un cálculo todavía más preciso. Ese es un tip importante, pero si lo queremos hacer simple, también podemos simplemente como enseñantes tomar los pasivos. Y pues entonces, conociendo los distintos componentes de esta fórmula, podemos pasar a ejecutarla directamente, donde entonces vamos a determinar que nuestro ROE es igual a nuestra ROA, nuestro retorno sobre activos, más el ROA menos nuestro coste de esa deuda que estamos evaluando, recordando que todo esto está pues en porcentaje, entonces lo podemos operar de esa manera, así pues bastante sencillo, y también luego lo vamos a multiplicar entonces por la relación que obtuvimos anteriormente, ese ratio entre deuda o pasivos y nuestro patrimonio total. Y ahora ya a realizar esta fórmula, pues vamos a pasar entonces a comparar ese dato, que es muy importante que no lo tomemos en cuenta el resultado de esta fórmula como un dato independiente y digamos que evaluarlo de manera aislada. Tenemos que compararlo justamente el dato que nos dio aquí esta fórmula de ROE con nuestro coste de la deuda que ya determinamos, ya sea con la tasa real, con la fórmula que te digo, algún otro método de los tantos que existen para determinar el coste de la deuda. Entonces el resultado de nuestra fórmula del ROE es superior al coste de nuestra deuda, significa que entonces nuestro rendimiento apalancado en esa deuda es superior a lo que nos cuesta. Entonces aquí, si nosotros obtuvimos, por ejemplo, un resultado de la fórmula del ROE del 15% y nuestro coste es del 14%, significa que la podemos tomar. Aquí es donde ya entra un poco más del análisis que una fórmula no nos va a dar, y que ahí sirve ya mucho el análisis financiero para poder analizar de manera macro todo el entorno de nuestra empresa, de nuestra operación. Porque obviamente si manejamos un capital pequeño donde la diferencia entonces va a ser solamente de 1% y manejamos un capital entonces por ejemplo de $100,000 por ejemplo, tenemos solamente 1% de diferencia y ese 1% son $1,000. Y si lo que tenemos que pagar de intereses por esa deuda son $20,000, por poner un número, entonces obviamente no nos alcanza. Pero si estamos manejando un capital de 100 millones y la diferencia es de 1%, o sea del 14 al 15%, entonces ya tenemos 1,000,000 con el cual pagar esos $20,000, por ejemplo, de interés o de alguna obligación por esa deuda. Entonces ahí es donde ya entra un poco más el análisis, mucho más a profundidad que simplemente utilizar un par de indicadores. O sea, aquí los indicadores nos sirven, tenemos que recordarlo, para poder darnos una idea general si estamos en capacidad o no. No nos indica de si tomas esta deuda o no la tomes, nos dice, hey, tenés capacidad de tomar deuda, ahora evalúa qué instrumento vas a utilizar, a qué coste, con qué condiciones, cuándo la vas a tomar exactamente y cómo. Se alinea con tu planificación estratégica, se alinea con tu planificación financiera. Ahí es donde nosotros entonces tenemos que empezar a todavía ir más allá para tomar buenas decisiones. Porque también, sin por ahorrarnos tiempo, que no, o sea, no me da pereza hacer esto, no lo quiero hacer. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar malas decisiones por no tomar la información adecuada en el momento adecuado. Pero digamos que en conclusión o teoría justamente de esta relación del rendimiento apalancado sobre la deuda que obtuvimos, si nosotros tenemos un mayor rendimiento, o sea nuestro resultado de la fórmula del ROE fue superior al de nuestro coste de la deuda, entonces significa que tenemos un rendimiento superior a lo que nos costó, como decía antes, y puede ser que sí consideremos tomar esa deuda, aunque no siempre sea el caso. En cambio, si tenemos un rendimiento por debajo del coste de la deuda, significa que estamos tomando esa deuda y aún así con esos recursos extra no estamos logrando crear más valor, más utilidades para entonces poder justificar entrar a tomar esa deuda o a tomar más deuda. Entonces ahí definitivamente no podemos tomar más recursos externos. Y ese tercer análisis del rendimiento sobre la deuda apalancada se puede desglosar mucho más, porque ¿por qué se utiliza el ROA? ¿Por qué se mide con el ROE? Exactamente cómo podemos determinar el coste de nuestra deuda de una manera mucho más precisa. Es muy interesante todo lo que se puede desglosar, especialmente este tercer indicador. De hecho, uno de los siguientes videos va a ser sobre ese tema, indagando más. Así que si no estás suscrito al canal de YouTube, te recomiendo que te suscribas, porque de verdad siempre estamos subiendo mucho contenido que te ayuda a poder tomar decisiones precisas por tu propia cuenta, y que también te des cuenta de todo el análisis que realmente hay que analizar, o de todo el análisis que hay que realmente realizar para poder tomar buenas decisiones. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de los tres indicadores para poder darle conclusión a este video. Con el indicador de cobertura de intereses tienes que tener un ratio superior a 3 para poder pensar en tomar deuda. Si está entre 2 y 3, estás en un rango donde no estás en peligro necesariamente, pero no es lo más recomendable tomar deuda a menos que sea muy necesario, porque recordemos que la deuda
no tiene que ser para apagar fuego, sino para impulsar nuestras utilidades. Y si estamos en un rango por debajo de 2, con la cobertura de intereses, no podemos tomar más deuda. Ahora, en la relación de deuda y patrimonio, si nosotros tenemos un indicador por debajo de 0.5, tenemos margen para poder tomar deuda, obviamente tomada con buenas decisiones, con los instrumentos correctos. Si tenemos un ratio entre 0.5 y 1, significa que entonces estamos utilizando ya el poder de la deuda y podemos, pues sí, evaluar tomar deuda, pero tenemos que hacerlo de manera precisa para no entonces sobreendeudarnos. Y si tenemos un ratio por encima de 1, ya tenemos mucha deuda, incluso más que patrimonio, para poder financiarnos, por lo cual estamos en zona de riesgo. Y en el tercer indicador sobre la relación del rendimiento en la deuda apalancada, pues entonces simplemente si nosotros tenemos un rendimiento del ROE por encima de nuestro coste, significa que tenemos aunque sea un poco de margen que nos permite entonces tomar la deuda, porque significa que nos vamos a apalancar en esa deuda para generar rendimiento. Pero siempre tenemos que seguir profundizando más y utilizar los tres indicadores en manera conjunta para determinar si tenemos o no la capacidad, no solamente uno o dos de los indicadores. No solamente estos tres indicadores, tenés que realmente realizar los escenarios de qué va a pasar cuando tomes esa deuda, tenés que proyectar los escenarios de, digamos, entonces durante un año que voy a empezar a pagar los intereses y los abonos a capital, tienes que justamente integrar en tus estados de resultados esos intereses que vas a pagar, en tu flujo efectivo esos abonos que vas a realizar. Y si en algún momento, por ejemplo, miras que dentro de 12, 13 meses no vas a poder completar porque según tu planificación financiera vas a tener que realizar un gran desembolso y no vas a tener la solvencia para pagar los intereses, entonces tienes que ir con cuidado y analizar si realmente esa deuda es la correcta, porque un pequeño problema se puede convertir en un gran problema y es tan fácil como analizar y previsualizar esos errores con las proyecciones. Recuerda que el crédito debe maximizar tus utilidades, no darte ansiedad. Y si tú eres un dueño de negocio que requiere de servicios de asesoría, justamente de poder proyectar escenarios de qué pasa si yo realizo este movimiento en mi empresa, qué pasa si yo realizo este cambio en el costo, este cambio en el precio, si vendo más, si vendo menos, qué pasa si entonces yo realizo esta inversión, cómo se va a reflejar en el tiempo, va a ser buena, va a ser mala, no sé si invertir en este proyecto, y necesitas todo ese tipo de visión a futuro, pues justamente nosotros nos dedicamos a la asesoría financiera y nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales para entonces que te podamos ayudar a darle solución y sobre todo que te demos soluciones y conclusiones claras a través de tus números, que posiblemente es lo que te falta para poder tomar decisiones con seguridad y avanzar con tu empresa con seguridad hacia el futuro. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.